Mensajes positivos. En este día en el Evangelio según San Juan, veamos el capítulo 21 del 15 al 19. El capítulo 21 es el capítulo final. El principio de ese capítulo es la aparición en el lago tan hermosa que vimos al principio del tiempo de Pascua, y prolongaron el final hasta con con eso se termina ya el tiempo pascual. Hoy y mañana termina el tiempo pascual. Escogieron muy bien esas lecturas para el final. Al final hay que ponerlo mejor. Esas son unas lecturas hermosas. ¿Recuerdan el texto cuando Jesús se les aparece, están pescando, no pescan nada, se repite la pesca milagrosa, solo los invita a desayunar bien rico, ya tenía panes ahí y pescados, traiga más pescados, y desayunan riquísimo, y todo el mundo estaba contento y feliz, menos uno, que con la cabeza baja no podía ni levantarla con el peso de su culpa, Pedro. Pedro estaba arrepentido de haber traicionado a Jesús. Dice una tradición que Pedro lloró tanto su traición que se le hicieron surcos en las mejillas. No es cierto. Jesús no lo podía permitir. Lo vamos a ver ahorita precisamente. Dice así el texto de hoy. En aquel tiempo, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos, otro te ceñirá, te llevará a donde tú no quieras. Eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Claro que Cristo no iba a permitir que Pedro estuviera llorando todo el tiempo al grado que se le hicieran surcos en las mejillas. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Lo libera de ese peso. Lo libera. Lo libera en un proceso interesante de sanación. Muy interesante. Porque están todos reunidos, repito, todos contentos, pero Pedro está triste. Ya después de que desayunan todos, dice: a ver, Pedrito, vente, vamos a echarnos un cigarro por acá. Apatito, vente. Se lo lleva. A ver, Pedrito. A ver, Pedro, ¿qué traes? Y le pregunta 3 veces: ¿me amas? La tercera vez que se lo preguntó, Pedro se puso triste. No se ocupaba mucha lógica para entender que 3 veces le preguntaba que lo amara por las 3 veces que lo había negado. O sea, Pedro no se lo acababa esa. Y fue muy fácil entender a qué se refería Jesús a preguntarle precisamente 3 veces. También cuando dijo: ¿me amas más que estos? Porque en la última cena Jesús se había dicho: aunque todos estos te traicionen, yo no. ¿Cómo eres hocicón, Pedro? Dijo Jesús. Antes de que el gallo cante 3 veces, 2 veces tú me habrás negado 3. Entonces, toca la llaga cuando le dice: ¿me amas más que estos? Abre la herida. Y al decírselo 3 veces, pues de plano deja que la herida saque todo lo que tenía. Pedro estaba sangrando en ese momento su herida de dolor. Pero entonces él la sana, ¿verdad? Con el bálsamo del amor, el bálsamo del perdón. A veces para decir perdón no hace falta decirte perdono, hace falta actitudes. Y Jesús tomó una actitud sanadora. Jesús me dijo: Pedro, te perdono porque un día me negaste. No. Lo que hizo fue sanar la herida. Dicen que palo dado ni Dios lo quita. La traición de Pedro no cambiaba con nada. No, él sanó el palazo, sanó la herida. Tú y yo hemos hecho cosas duras, feas, horribles. Chiquitas si tú quieres. Porque hacer llorar a tu mamá es algo horrible y tú y yo le hicimos llorar, estoy seguro. Yo sí, cuando menos, muchas veces. Y eso está ahí, va a estar ahí. Yo he cometido errores que me gustaría tener la máquina del tiempo para regresarme
3 segundos a evitar hacer lo que hice, ponerme un freno en la boca para no decir lo que dije, o para no hacer lo que hice, pero no hay vuelta de hoja. Hay cosas que no tienen remedio, que no tienen cambio, que se hicieron y van a ser, ahí van a estar. Pero, sin embargo, en lo que tenemos que concentrarnos es en sanar la herida que dejó aquel palazo. Palo dado ni Dios lo quita, pero Dios puede sanar la herida que dejó el palazo. Y así hizo con Pedro. Se fue directito a la herida, la abrió, es más, para poder poner su bálsamo sanador y que Pedro sanara. 3 veces me negaste, Pedro. 3 veces dime que me quieres. Ok, ya estamos parejos. Ahora ponterme a trabajar. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. A Dios no le interesa que estemos remordiéndonos la conciencia. A Dios lo que le interesa es que nosotros seamos capaces de servir y de amar. Errores vamos a cometer y cometemos todos. Todos cometemos errores. Todos tenemos cola que nos pisen. Hay de diferentes colas, ¿no? Hay colas de dinosaurio y colas de lagarto y colas de conejito, como la mía. Todos tenemos cola que nos pisen. Unas colas más grandes que otras, pero todos tenemos cola que nos pisen. Y todos tenemos que saber aceptar el perdón divino. Perdonarnos. Olvidar y perdonarte a ti mismo. Muchas veces el problema es que nosotros no nos perdonamos. Yo recuerdo haberme topado con personas que tenían muchos problemas, pero para perdonarse ellos lo que habían hecho. Abortos, una persona que fue policía y en un intento de defenderse mató a una persona, y cosas que cargaba él en su corazón. Muchas cosas, hay gente que carga cosas en su corazón, y hay gente que no se atreve ni a acercarse a confesar porque se sienten muy pecadores, cuando pues, es el requisito. No hay pecado en este mundo que la infinita misericordia de Dios no sea capaz de perdonar con el suficiente arrepentimiento. La clave es eso, que tú tengas el suficiente arrepentimiento. La clave es que estés convencido de que hiciste mal y que pidas humildemente perdón. Y no hay pecado que no pueda ser perdonado. ¿Por qué no perdonó Dios a Adán y Eva? Porque los tontos no le pidieron perdón. No, yo no hice nada. La mujer que tú me diste, ¿hasta para qué me la diste? Yo no hice nada, la serpiente me engañó. O sea, ellos no reconocieron. Dios no puede perdonar a quien no sabe reconocer. El primer gran problema con el pecado es que lo sepamos reconocer. Es como una enfermedad. El gran problema con una enfermedad es el diagnóstico, que descubran qué es. Yo he conocido gente que se ha muerto y sin que supieran de qué se murió, porque el diagnóstico no alcanzó a entender de qué se trataba la cosa. Recuerdo la hija de una amiga mía, así murió. No alcanzaron a ver qué tenía cuando la chamaquita ya estaba muerta. Fue terrible para los papás eso. A veces el problema es el diagnóstico. ¿Qué está pasando? Así también con el pecado. El principal problema del pecado es que nosotros digamos, caray, soy un pecador. Yo le doy gracias a Dios que en un momento de su infinita misericordia me hizo ver la cantidad y la gravedad de mi pecado. No se imaginan cómo le agradezco a Dios que me hizo en un microsegundo ver todo lo que yo había hecho y decir, qué desgraciado soy, me merezco el infierno y más. Y de ahí nació una conversión profunda, créame que muy profunda, al grado de dejar atrás lo que fuera con tal de encontrar otra vez el camino de la luz. Pero lo importante es que sepamos reconocer. Cuando el rey David hizo aquel terrible pecado de no solamente embarazar a la mujer de un soldado, sino mandar matar al soldado, terrible. Y entonces, pues él quedaba muy bien, nadie sabía. Y el profeta Natán fue enviado por Dios para echarle en cara su pecado. Y pobre profeta, ¿cómo le iba a hacer si no tenía pruebas? Y le dijo, a ver, David, un hombre tenía muchas ovejitas, tantas que cuando se ponía a contarlas se quedaba dormido. Eran muchas ovejas. En cambio, otro tenía una sola y le daba de comer en la boca, la trataba como su hija. Un día el rico recibe una visita y por no ir a su campo, le roba al pobre su ovejita, la mata y se la comen ellos con sus amigos. ¿Ese hombre qué merece? Ese hombre merece la muerte, dice David enojadísimo, ¿no? Pues ese hombre eres tú, porque no solamente le quitaste a Urías su mujer, sino que lo mandaste a asesinar por la espalda de los amonitas. Y David pudo haber dicho, a ver, pruébamelo. No había pruebas. Pero precisamente por eso David es el hombre según el corazón de Dios. No porque no hubiera pecado, sino porque habiendo pecado, sabe reconocer. Baja su cabeza y dice, es cierto, he pecado contra Yahvé. Lo reconoce.
Y a veces repito, lo terrible con el pecado es saberlo reconocer. Dios nos concede esa gracia, estimados hermanos, en este día, de entender que Dios es capaz de perdonarnos, pero necesita que nosotros seamos capaces de reconocer y admitir y aceptar y querer cambiar. La confesión tiene 5 pasos. La gente que dice, yo me confieso con Dios, tienen razón, porque los primeros 3 pasos hay que hacerlos delante de Dios. Los primeros 3 los hacemos ante Dios, el examen de conciencia, el dolor de los pecados y el propósito de enmienda. Esos 3 tienes que hacerlos ante Dios. Y ante la iglesia haces la confesión de los pecados y cumples la penitencia. Pero tienes que ante Dios reconocer tus errores con un buen examen de conciencia y hacer ese propósito firme de un cambio de vida. Si no la confesión no sirve. Por eso muchos de nosotros nos confesamos y no salimos de perico perro, porque nos confesamos mal, poco y mal. Porque nos hace falta esos pasos delante de Dios. Ante Dios saber reconocer, ante Dios estar dispuesto a cambiar. Cristo sana la herida de Pedro. ¿No quieres que sane las tuyas? Acércate. ¿Hace cuánto creo que te confiesas? Ay, es que por la pandemia. Sí, la pandemia. Y antes de la pandemia, ¿qué? ¿Cuál era el pretexto? Ojalá que busquemos nosotros la manera de mantener siempre nuestro corazón en paz con Dios, sabiendo que Él es capaz de perdonar el pecado más grande con el sincero arrepentimiento. Dios nos conceda esa gracia. Ayúdame a dar a conocer este mensaje que creo que es importante. Ya ves que aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos invita a conocer, para aprender más de la palabra de Dios y para conocer mejor nuestra religión. Compártelo, etiquétalo. Si estás en Facebook, pon un comentario, por favor, ¿sí? Tarea de este día, pues será lógico, un buen examen de conciencia, lógico. ¿Qué tanto eres capaz de reconocer tus errores? A ver, hoy ponte a pensar las cosas que te dicen los demás, que tú dices, no es cierto, que eres muy sangrón. Yo no soy sangrón. Que eres muy eso. No, yo no soy eso. No es cierto. No, yo no. Eres muy enojón. Yo no soy enojón. A veces nos hace tanta falta escuchar lo que los demás nos dicen para podernos conocer más a nosotros mismos. Hoy sería bueno hacer un buen examen de conciencia y si tienes posibilidad de una buena confesión, para terminar el tiempo de Pascua y acercarnos a Pentecostés, qué bueno que nos acercáramos confesados. Si tienes oportunidad, hazlo. Tarea del día de hoy. Que tengan muy bonita tarde. Mensajes positivos.